gamas de posibilidades. Y le voy a contar hasta ahora de la tarde que vamos a hablar de la producción de proteínas recombinantes a partir de levaduras. Bueno, le cuento que el profesor Julio Berrío se encuentra trabajando con una levadura para producir proteínas recombinantes. En esta primera instancia, estudiantes trabajaron también, se estudió el metabolismo celular de la levadura y después se llevaron a cabo unas modificaciones genéticas, las que se produjeron y se tradujeron también en que la levadura mejoró su capacidad de crecer y lo más importante, de producir. Bueno, acorde a sus resultados, la levadura es capaz de producir cerca de 3 veces más de lo que hace sin la modificación genética. Y en este momento se encuentra usando también como producto una proteína modelo, que es una lipasa, la cual es muy versátil y presenta múltiples aplicaciones en el campo de los biocombustibles en la industria farmacéutica y de alimentos. Con todo esto y mucho más, yo le quiero dar la bienvenida a Julio Berrío Saraya. Él es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias de Ingeniería, mención Ingeniería Bioquímica, doctor también en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a quien yo le doy la bienvenida a tu tarde en la Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karen, ¿me escuchas? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Está por ahí el doctor, ¿no? Hola, estoy acá, ¿sí? Estoy acá. Ah, ¿cómo estás? Ahora sí, muy bien. Hola, Karen, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, pues contento de tenerla acá en Radio Congreso, la radio de Valparaíso, para que podamos conversar y conocer un poquito acerca de este trabajo. Y vamos a conversar y primero ahí para que nos cuente qué son las proteínas recombinantes, como para poder entrar un poquito al tema. Claro que sí. Karen, mira, a ver, de lo más general a lo más particular, las proteínas son componentes básicos y fundamentales de la vida, ¿ya? De cualquier célula, y así como hay otras moléculas también. Pero la particularidad de las proteínas en general es que son extremadamente versátiles tanto en su función como en su estructura, ¿ya? Ocupan distintos roles en las células en forma natural y de alguna manera lo que nosotros hacemos en la investigación es tratar de generar más de alguna proteína en particular. Elegimos una proteína entre toda la gama tremenda de posibilidades que existen, de acuerdo a algún criterio particular, por ejemplo, algún interés biotecnológico, biomédico o ambiental, por ejemplo, y una vez que se selecciona la proteína, entonces uno puede tratar de, mediante distintas estrategias, producirla a gran escala finalmente, ¿ya? Que es de alguna manera lo que nosotros hacemos en la Escuela de Ingeniería Bioquímica, tratar de enfocar siempre los procesos en gran escala. Eso es más o menos en términos generales lo que hacemos, ¿no? Ahora, bueno, tú ahí en la introducción resumiste muy bien el proyecto en el cual estamos nosotros trabajando ahora, porque para producir estas proteínas, tú me vas interrumpiendo, porque yo me puedo entusiasmar hablando, pero estaba escuchando. Para producir estas proteínas existen distintas alternativas, ¿ya? Depende un poco de, por un lado, la proteína que uno va a producir, las características propias de la proteína, y por otro lado también de la aplicación que uno quiere darle a esa proteína, ¿ya? En el campo general de las proteínas recombinantes existe una tremenda variedad de aplicaciones posibles. Como mencionaba recién, y lo mencionaste tú también en la introducción, estas proteínas se pueden usar, por ejemplo, como fármacos, ¿ya? Se pueden usar como vacunas, se pueden usar para producir a su vez otras cosas, como por ejemplo biocombustibles, medicamentos, se pueden usar para tratar residuos, para reducir emisiones, contaminantes, en fin.
Hay una serie de, aditivos para alimentos también, en fin. Entonces, depende qué aplicación es la que uno requiere, de alguna forma va a definir la manera en la cual uno tiene que producir esas proteínas, ¿ya? No va a dar lo mismo hacerlo de una u otra forma. Y ahí tenemos varias alternativas, porque hay posibilidad de usar básicamente distintos tipos de células, ¿ya? Como bien decías tú, nosotros usamos levaduras, que son un tipo de microorganismos, pero también se pueden usar otros tipos de células más sencillas, más simples, como son bacterias, o también más complejas, como son células de mamíferos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, nuestra investigación está situada como en términos de complejidad del sistema que produce. Estamos como ubicados como en el centro, en el medio, digamos, entre lo más complejo, que son las células de mamíferos, y lo más simple, que son las células de bacterias. Eso es más o menos en términos generales lo que son las proteínas, y se llama recombinante porque en el fondo lo que hacemos es esas células que menciono yo que usamos para producir, en realidad de forma natural no producen la proteína que a nosotros nos interesa. Entonces tenemos que tomar la información desde los genes del organismo que produce la proteína de forma natural, y tomamos esos genes y los introducimos en la levadura que nosotros utilizamos para la producción. Entonces eso hace que sea por recombinación, entonces por eso se le llama proteína recombinante. Entonces se hacen con técnicas de ingeniería genética, que se remueve la información contenida en el gen original y la expresamos, se dice, ¿cierto? La producimos en el sistema que nosotros utilizamos para dicho efecto. Eso es un poco la idea de lo que es una proteína recombinante. Podríamos decir como que ustedes potencian esta célula, ¿no? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, en términos generales, lo que te acabo de describir es la producción de proteínas recombinantes, pero nosotros fuimos un par de pasos más allá en nuestro proyecto, porque lo que hicimos fue intervenir o modificar la célula productora de tal manera de poder mejorar sus características, ¿ya? Estas células, como cualquier otra célula, son o requieren de nutrientes, de alimento, ¿ya? Y uno los puede ir alimentando, digamos, con distintos compuestos y distintas fuentes alimenticias para las células. El tema es que, digamos, lo que, así como la eficiencia con la que las células aprovechan esos nutrientes puede variar. Y en muchos casos, dadas las condiciones que uno utiliza para producirlas, no es la situación óptima. Entonces, se requiere a veces o muchas veces de optimizar el sistema productivo, que es lo que también es parte del quehacer nuestro en la escuela. Y en nuestro caso en particular, en este proyecto, lo que hemos hecho es modificar la manera en la cual estas células asimilan estos nutrientes, ¿ya? Como que los incorporan de una manera mucho más eficiente ahora, ¿ya? Porque antes de la modificación, la levadura estándar, digámoslo así, toma estos nutrientes y una buena parte de estos nutrientes los convierte en CO2, en dióxido de carbono, ¿ya? El mismo que nosotros producimos cuando respiramos. Pero ese dióxido de carbono, como el mismo nombre lo dice, contiene carbono, ¿ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue modificar estas células para que ese carbono, en lugar de irse como CO2, como dióxido de carbono al aire, se va a la atmósfera, en lugar de que se pierda de esa forma, lo incorpore la célula para formar sus propias células, sus propias estructuras y también la proteína que nos interesa. Eso es un poco la idea. Perfecto. Bueno, para nuestros auditores de Radio Congreso, la radio de Valparaíso y la región, le cuento que estamos junto al doctor Julio Berríos, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería bioquímica, y como les comentaba también, doctor en ciencias de la ingeniería con mención ingeniería bioquímica, conversando acerca de la producción de proteínas recombinantes a partir de levaduras. Ya dejamos clarito qué son las proteínas recombinantes en esta primera conversación, y ahora hablamos acerca de lo que es la producción.
¿Cómo se pueden producir, Julio? Claro que sí, esa es la segunda parte, ¿cierto? Primero tenemos la proteína que nos interesa, después hay que producirla, ¿ya? Y ahí, como comentaba hace un ratito, tenemos varias opciones, depende el destino de la proteína, podemos seleccionar distintos tipos de células. Me voy a enfocar ahora, por un tema de tiempo, en el que nosotros utilizamos, que son estas levaduras, ¿ya? La producción de proteínas recombinantes de interés industrial se debe necesariamente realizar para que los procesos sean económicamente factibles y rentables. Hay que hacerlo a gran escala, ¿ya? Eso significa que hay que pasar de lo que generalmente se investiga a nivel del laboratorio en escalas pequeñas. Estoy hablando, no sé, tubos de ensayo, digamos placas de Petri, como para hacernos una idea, que son recipientes y contenedores que uno puede tomar con la mano, digamos. Y de ahí hay que trasladar esto hacia una escala que tiene que llegar normalmente a varios miles de litros, ¿ya? En ese proceso, que nosotros llamamos escalamiento o escalado, se requiere evidentemente aplicar una serie de principios, ¿cierto?, en los cuales se sustenta la ingeniería bioquímica, de tal manera que nos permita asegurar lo más posible que todo lo que nosotros observamos en el laboratorio, los experimentos que hemos hecho, sean efectivamente validados y reproducidos en escalas grandes como la que te acabo de mencionar. Entonces, las proteínas normalmente se producen en grandes bioreactores, ¿ya? Que son recipientes que pueden ir de unos pocos litros como los que tenemos en el laboratorio, pasando por una escala piloto, ¿cierto? Estamos hablando ahí ya de, no sé, 100, 200, 500 litros, hasta la escala industrial, que ahí contempla ya, como decía, pueden ser varios miles de litros o metros cúbicos, ¿no? o decenas de metros cúbicos. Entonces, cuando uno produce estas proteínas en estos fermentadores, en estos bioreactores, en estos recipientes grandes, se presentan una serie de dificultades, ¿ya? Que de alguna manera hay que abordar mediante estudios también y mediante también estrategias de cultivo, ¿ya? En el fondo, de qué manera vamos a proporcionar los nutrientes para las células, el oxígeno, las células respiran, entonces hay que proveer aire, y esos procesos o esas acciones, digamos, de proveer estos nutrientes y el oxígeno son muy desafiantes y aumenta el desafío en la medida en que la escala de producción sea cada vez más grande, ¿ya? Entonces, por eso a veces hay límites también para producir. Uno no puede aumentar el tamaño del recipiente así indiscriminadamente porque empiezan a haber ciertas restricciones. Pero de alguna manera el proceso de producción se sustenta en estos equipos, digamos, en estos equipos así que son bioreactores, fermentadores le llamamos también, que son estos tanques muy, muy, muy grandes. Nosotros en el proyecto nos manejamos generalmente en escala laboratorio, ¿ya? Por un tema práctico, un tema económico, un tema de tiempo, por varias razones, pero toda la investigación que realizamos y en general en la Escuela de Ingeniería Bioquímica está normalmente orientada hacia desarrollar esto posteriormente a escalas más grandes o hacia la escala industrial. Ese es más o menos el panorama general. Qué bien, pues. Y bueno, hablamos acerca de esta versatilidad también de las proteínas, estos múltiples beneficios, las múltiples aplicaciones que podemos tener en los distintos campos. Ustedes también conversamos ahí acerca de los biocombustibles, de los alimentos, pero yo sé que también hay un ámbito bastante interesante que es esta industria farmacéutica. Y dentro de las proyecciones del trabajo que ustedes están haciendo, están también interesados en evaluar el proceso con la producción de otras proteínas, en particular también que son algunas enzimas que se emplean para el tratamiento del cáncer, confiando en que podría tener resultados similares, ¿o no? Sí, efectivamente, lo más reciente que estamos trabajando ahora es justamente en producir estas proteínas, que como tú bien decías son enzimas, ¿ya? Las enzimas, para que todos entendamos, es una proteína que permite las reacciones químicas, permite que ciertas cosas se conviertan en otras, ¿ya?
Entonces, con esta capacidad de estas enzimas, uno puede utilizarlas en particular para, por ejemplo, el tratamiento del cáncer. Ya, y estas operan de dos formas. Por un lado, consumen los nutrientes que las células cancerígenas necesitan, porque las células de cáncer, como cualquier otra célula, necesita también nutrientes. Entonces estas enzimas lo que hacen es como que consumen, como que comen estos nutrientes. Y por otro lado, el producto de esas reacciones es también tóxico para las células de cáncer, ¿ya? Entonces, de alguna manera se les ataca por dos flancos, ¿ya? Por el lado de prevenir que las células dispongan de estos nutrientes, y por otro lado de generar compuestos que son tóxicos para estas células, ¿ya? Esa es un poco la idea, y efectivamente nosotros tenemos una colaboración ya de muchos años con un grupo de investigadores en Bélgica, y tenemos ya en curso una tesis de doctorado. Nosotros tenemos un programa de doctorado, además del programa de pregrado, ¿cierto? Y el programa de magíster. Y tenemos una alumna que esperamos que próximamente se vaya a hacer una estadía a Bélgica para poder justamente desarrollar las células productoras de estas enzimas, de estas proteínas. Y en una etapa posterior vamos a evaluar, posterior me refiero a un par de meses más, digámoslo así, no es extremadamente largo el tiempo que hay que esperar, vamos a evaluar entonces si estas enzimas actúan eficientemente respecto del cáncer, ¿ya? Ahí tenemos nosotros también una colaboración con la Universidad de La Serena, con la doctora Claudia Bernal, que nos está asesorando y ayudando con todo el tema de las enzimas, que son lo que ella es experta. Y de alguna forma nosotros esperamos que estos resultados puedan ser promisorios, ¿ya? Evidentemente que la distancia que hay entre lo que nosotros hacemos y el resultado final, digamos, aplicado, a veces es un poquito grande, ¿ya? No estamos tan cerca en esta etapa de la aplicación directa, pero cualquier aplicación que exista hoy en día o que vaya a existir en el futuro, siempre comienza en el laboratorio como estudios preliminares, que son los que nosotros pretendemos hacer en el proyecto. Así es, pues gran trabajo, siempre involucrados con lo que es la investigación, las ciencias también, un trabajo sostenible, que es la mirada que ustedes siempre han querido incorporar en todo lo que es el sello del profesional de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, amigo mío, están prontos también a terminar ya un periodo 2022, donde también es el inicio de esta incorporación de nuevos profesionales, de nuevos estudiantes de pregrado en este ámbito. Y bueno, todo lo que tú nos comentabas acerca de este trabajo de producción de proteínas recombinantes a partir de las levaduras es parte de una de las líneas en las cuales ustedes tienen de enfoque. ¿Podrías contarnos un poquito acerca del trabajo que hace la Escuela de Ingeniería Bioquímica para quienes nos escuchan también y que conozcan un poquito más acerca de este gran trabajo que hacen con los profesionales? Sí, estudiantes, claro, y profesionales. Sí, los estudiantes y profesionales. Bueno, nuestros estudiantes de pregrado, digamos, tienen una formación bastante, digámoslo, integral en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la ingeniería propiamente tal, y también de la especialidad nuestra de la ingeniería bioquímica. En ese contexto, claro, tenemos nosotros varias líneas que se desarrollan mediante investigación, pero que de alguna manera son siempre transferidas a los alumnos mediante las asignaturas, el plan de estudios y eventualmente después si ellos quieren seguir en el magíster. Nosotros en la escuela tenemos, digámoslo así, 4 grandes áreas de investigación. Una que tiene que ver con la biotecnología ambiental, ¿ya? Las voy a mencionar primero y después te las describo brevemente. La biotecnología ambiental, hay una línea de investigación de biocatálisis enzimática y también está la línea de cultivos celulares y la de recuperación de biomoléculas, ¿ya?
en cada una de estas 4 áreas existen una gran diversidad de temáticas, ¿ya? Que son, por supuesto, bastante específicas cada una de ellas, pero todas tienen el mismo enfoque y el mismo sello, ¿ya? Y ahí, mencionando las líneas de investigación o las temáticas de investigación, hay un componente muy fuerte en lo que es biotecnología ambiental, ¿cierto? Reducción de emisiones, residuos, tratamiento de residuos, recuperar también productos de interés, de algún valor, a partir de, qué sé yo, aguas residuales, de residuos de la industria de alimentos. También hay líneas de investigación de polímeros, de producción de polímeros, de ¿cómo se llama esto? De proteínas recombinantes, como en el caso nuestro. En fin, hay una serie de aplicaciones y proyecciones dentro de cada una de estas 4 áreas que de alguna manera son una referencia para lo que después los alumnos obviamente pueden desarrollar, a pesar de que obviamente después ellos van a tener la capacidad también de buscar y generar sus propios caminos. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que se hace en la escuela. Yo creo que hacer la invitación, ¿cierto?, a entrar a la página web de la escuela, que es www.eib.cl, y ahí pueden encontrar mucha información respecto de, por ejemplo, el plan de estudios, las asignaturas. También hay contacto para que puedan ellos, ¿cierto?, hacer las consultas que requieran. En fin, yo creo que está todo eso dispuesto para ellos, para que puedan resolver sus dudas y ojalá integrarse a la escuela. Así es, pues Julio, yo te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, por contarnos acerca del trabajo que están realizando, como siempre, en la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y bueno, seguir conversando junto a ustedes y conocer este gran trabajo que realizan año a año. Perfecto, muchas gracias, Karen. Encantado de poder haber participado. Un abrazo. Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos junto al doctor Julio Berríos, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conversando y conociendo un poquito más acerca de lo que es la producción de proteínas recombinantes a partir de las levaduras. Nos explicó un poquito acerca de qué son las proteínas recombinantes, cómo se pueden producir y también las distintas líneas a las cuales se pueden aplicar en el campo, puede ser de los biocombustibles, de la industria farmacéutica y también de los alimentos. Así que ahí estábamos junto a él aquí en Radio Congreso, la radio de Valparaíso y la región. Vamos y volvemos. Pequeña, échate para acá, que yo estoy puesta para ti.